Todas las noches me despierto a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que me está sucediendo? No puedo dormir. Duermo pero no descanso. Me levanto agotado. Llega la noche y de nuevo no puedo dormir. ¿Cómo podré conciliar el sueño más rápido? IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de este podcast en el que hablamos de la salud. Y tengo un dato curioso. ¿Ustedes sabían que el 40% de la población mundial padece de algún tipo de trastorno del sueño? Pues esto es muy curioso porque es casi la mitad del mundo. Y probablemente a veces nos cueste mucho dormir y no tenemos una explicación alguna. Por eso, en este episodio vamos a tratar el tema de la higiene del sueño. Y para todas estas personas que probablemente no hayan escuchado este término, son todas esas rutinas y ambientes adecuados que permiten promover un sueño constante y sin interrupciones. Esta es una práctica que realmente es muy vieja. Se ideó en 1970 como un tratamiento no farmacológico, es decir, que no utilizaba ningún tipo de medicamentos para tratar el insomnio y los problemas del sueño. Para hablar de esto traigo a un invitado muy especial. Él es Hugo Campaña, un psicoterapeuta y además docente y psicólogo de la Universidad CESMAC, quien hablará sobre la higiene del sueño. El tema del sueño es algo muy interesante por un lado, bastante complejo y muy importante para que la gente sepa qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos y qué tenemos que hacer cuando no podemos dormir, ya sea que tengamos algún tipo de alteración de sueño, que son muchas alteraciones del sueño, ¿no? Vamos a encontrar ahí desde el insomnio de conciliación, ese insomnio de conciliación cuando no podemos dormir. Luego el insomnio de reconciliación es cuando nos dormimos, nos despertamos y no podemos de nuevo retomar el sueño, hablando del insomnio. Hay varias alteraciones. Tenemos, por ejemplo, la parálisis del sueño. Tenemos los sueños hipnopómnicos, los sueños hipnagógicos. Tenemos los terrores nocturnos que se dan en los niños normalmente, ¿no? Y también el sonambulismo, que hasta cierta edad eso es normal. Pero cuando pasa cierta edad eso ya no es normal, ya requiere un tratamiento. Tenemos el síndrome de piernas inquietas, que normalmente comienza a la tarde y se agudiza en las noches. Tenemos la apnea del sueño, que es algo muy complicado, muy riesgoso, que personas perfectamente pueden sufrir un infarto mientras están dormidas. Eso tiene que tratarse de manera inmediata por neurología. Y en muchos casos es necesario hacer estudios del sueño. Hay una alteración del sueño que mucha gente no la detecta porque no corresponde al insomnio, ni de conciliación, ni de reconciliación. Sino que dicen, yo me levanto y me levanto, he dormido 8 horas y me levanto cansado. Sueño no reparador. Hay ciertas alteraciones del sueño que requieren unos estudios, como la polisomnografía, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es todo un estudio de la actividad fisiológica de la persona en su estado dormido. Me gustaría comenzar hablando desde la actividad cerebral. Nuestro cerebro funciona con 2 componentes, uno químico y uno eléctrico. El componente eléctrico corresponde a la actividad de electricidad en milivoltios. Cuando a una persona se le hace una electroencefalografía o una polisomnografía, lo que se está tomando es de su cerebrito su actividad cerebral eléctrica. Nuestro cerebro funciona con ondas beta, que es cuando nosotros estamos despiertos, como estamos ahorita, y atentos. Esas más o menos son las frecuencias de onda que oscilan entre los 16 y 32 ciclos por segundo. Ojos abiertos, atentos. Luego baja la actividad en frecuencia y pasamos a ondas que se llaman alfa. Esas ondas alfa son cuando estamos relajados y con los ojos cerrados. Luego, si nosotros estamos hipnotizados o estamos somnolientos, cuando empezamos a sentir como el sueño y empezamos a cabecear, o cuando nos estamos despertando, allí se producen las ondas teta. Y esas ondas teta son bien interesantes. ¿Por qué? Porque son las ondas que ponen al cerebro en un estado de asimilación de la información y del procesamiento de la información muy profundo, muy profundo. Bien, cuando estamos ya dormidos, profundamente dormidos, pasamos a un ciclo de frecuencias de onda muy bajitos, de 1 y 3, ondas delta. La persona en estado de coma está en ondas delta. Así estamos durante toda la noche nosotros, ¿no? En el sueño hay 2 grandes fases, lo que se llama la fase no REM y la fase REM. La fase no REM es la fase en que no hay movimiento ocular rápido en los ojos, lo que decíamos de movimiento sacádico de izquierda a derecha.
En esa fase hay 4 subfases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, y así se llaman con los números. Cuando estamos en la fase 4 es que estamos profundamente dormidos. Ahí estamos en ondas delta, pero profundamente dormidos. Eso más o menos dura unos 60, 70 minutos para llegar a esa fase. Luego nuestros ojos comienzan a moverse de izquierda a derecha. Y entonces en esas ondas teta, pasamos a ondas teta de nuevo. Lo deberíamos pasar desde la lógica, pero pasamos. Y también aparecen ondas beta. Por eso se llama sueño paradójico. Mire, estamos dormidos, pero yo les dije en principio que cuando uno está despierto, con los ojos abiertos, hay ondas beta, que son de alta frecuencia. Y cuando nuestros ojos comienzan a moverse de izquierda a derecha, entramos a la fase REM, movimiento rápido ocular, la sigla en inglés. En español sería fase MOR, movimiento ocular rápido. Entonces comienzan a mover sus ojos de izquierda a derecha, si quiere esta noche, a su marido, a sus hijos, a sus hermanos. Después de más o menos de 60 minutos, le abren un ojito y van a ver cómo sus ojitos están moviéndose de izquierda a derecha. ¿Qué pasa allí? Ahí la persona está soñando. Ahí es la explicación del sueño paradójico, que se llama. Esa fase también se le conoce como sueño paradójico. ¿Por qué? Porque hay presencia de ondas profundas del sueño, que son las delta y teta, pero también hay ondas de alta frecuencia como las beta. Claro, porque nosotros vivimos la experiencia de soñar como si lo estuviéramos experimentando en la vida real. Por eso nos angustiamos a veces en los sueños, y más aún en los terrores nocturnos, ¿no? En los niños. Yo les decía en principio que en los niños, más o menos hasta los 8, 9, 10 años, los terrores nocturnos son normales. Si no desaparece en esa etapa, ya necesita un tratamiento y una valoración neurológica, ¿no? Por neuropediatría. Y lo mismo el sonambulismo. Hasta los 10, 11, 12 años es normal. Luego, eso desaparece porque el cerebro, en su actividad cerebral desde la parte electroquímica, se va regulando con los años. ¿Tiene alguna pregunta, Alejandro? Sí. Esto estoy que me hablo porque está súper interesante. Son 2 preguntas, porque hemos hablado de los tipos de trastorno del sueño, digamos, y los mencionamos. El sonambulismo, la verdad yo no sabía que era normal en los niños hasta los 12 años. De hecho, pensé que era un problema que se debía tratar en el momento en el que uno pues lo notaba, ¿cierto? Hablamos del insomnio, de la parálisis del sueño, que para las personas que no lo sepan es tal vez sentimiento de no poder moverse ni hablar estando en cama. Pero ¿qué tan común es esto en las personas? Porque nosotros lo escuchamos a veces como un tema supremamente alejado, y es, si yo puedo dormir, pero digamos de la semana un día es el que no descanso, para mí es normal y probablemente puede que no sea así. Y la otra se encamina a las fases del sueño, pero en algún momento había leído algo acerca de que cuando uno no completa las fases del sueño y se despierta, y digamos, cada fase tiene una duración específica, de media hora, de 1 hora, y como nos comentabas ahorita, de 60 minutos, de 90 y demás. Y decía esto que yo leí, que cuando uno no completa esa fase y se despierta y la interrumpe, es cuando siente que el cuerpo no ha descansado bien y no tiene ese sueño reparador. Entonces usualmente, o bueno, no sé si a nuestros oyentes les pasa, que uno tiende a despertarse y dice como, uy, dormí mucho tiempo, y es lo que tú nos decías al inicio, pero no descansé nada. Y a veces uno lo asocia con la edad, ¿no? Como que va avanzando y dice como, no, pues ya estoy viejo, y es por eso que ya no descanso cuando duermo. Pero probablemente también se refiere a esto, a que uno no tiene un sueño reparador por interrumpir una de las fases del sueño. Exactamente, Alejandra. Esa es la razón. Porque el sueño debe cubrir sus fases. Hablábamos de la primera fase, que es la fase no REM, y que tiene 4 subfases, ¿no? O sea, tiene que comenzar la fase 1, 2, y va aumentando la intensidad de sueño. Fase 1, 2, 3 y 4. Termina esa fase que más o menos dura entre 60 y 80, 90 minutos. No es exacto tampoco, ¿no? Eso depende de las características de cada uno. Termina allí y vamos a la fase REM. En la fase REM tiene que seguir su ciclo. Más o menos entre 7 a 15 minutos dura más o menos el soñar. Eso nos pasa, esas 2 fases, la REM y la no REM, más o menos un promedio de 6 veces en la noche. Entonces pasamos de no REM a REM, de no REM a REM, de no REM a REM. Cuando esas fases no se completan, como tú decías, estrictamente, entonces es cuando sentimos que el sueño no es reparador. Las personas que duermen y cumplen muy bien sus fases son personas que descansan muy bien. Lastimosamente, hoy en día, con la tecnología, con los celulares, las tablets o los computadores, pasamos mucho tiempo, esa luz azul incide muchísimo. Tú hablaste de la edad, eso es bien interesante también con lo del sueño, ¿no? Porque si nos damos cuenta, los niños duermen 16 horas, los bebés. En la medida que va pasando los años, vamos pasando por nuestro ciclo vital, eso se va reduciendo. Ya en la vejez tú te das cuenta que las personas mayores se acuestan temprano y se levantan temprano, y duermen menos tiempo. El adolescente, como es, se acuesta tarde y se levanta tarde. Los adultos, diríamos, no es los que más regulada tienen el ciclo del sueño, porque duermen más o menos ni tan tarde ni tan temprano y se levantan ni tan tarde ni tan temprano, que sería como lo ideal aparentemente.
Entonces, esto de las alteraciones del sueño no puede ser catalogada como alteración dependiendo de la edad. Yo les hablaba que al principio el sonambulismo, los terrores nocturnos, esos terminan con la edad. Pero si eso persiste en la adolescencia, o aparece en la adolescencia, o aparece en la adultez, es necesario que ser valorados por neurología, necesariamente. Tengo un pacientico no hace mucho, un mes y medio, un niño. La mamá acude con el niño precisamente porque el niño se levantaba por sonambulismo, abría el cuarto, la miraba a la mami se asustó la primera vez. Y lo estaba haciendo más o menos una frecuencia de 3-4 veces por semana. Entonces la mamá va a mi consulta. Primero le digo, mire, eso es normal. O sea, se tranquiliza y el niño escucha que es normal, para que no se angustie. Pero aquí viene una parte psicológica interesante. Esto ocurre en una familia donde el padre y la madre se separan y el papá se va. Y entonces el niño empieza a hablar cómo es su relación con la madre. Y entonces él me cuenta que el hecho de que el papá se haya ido, como que la madre se siente no protegida, ¿no? Entonces él asume la protección. Y además le digo, ¿lo extrañas tu padre? Y dice, sí. ¿No será que tú lo vas a buscar a tu papá en las noches? Alguien dice, no sé, tal vez puede. Como que sí, ¿no? El niño se da cuenta de que eso es así y de ahí empieza a disminuir su sonambulismo, ¿no? Pero si eso es frecuente, sí debe tratarse. Este tipo de problemas, ¿cómo se tratan? ¿Desde qué campo médico, digamos? ¿Con un médico del sueño, con un neurólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra o es un conjunto? Lo ideal es que sea tratado esto desde la politerapia. Tiene que ver primero hacer la valoración en qué fase, en qué edad se presenta, ¿no?, la alteración. Y segundo, pues a partir de eso, ¿es tratable o no es tratable? ¿Cierto? O mejor dicho, ¿se debe tratar o no se debe tratar? O de pronto se da la recomendación de esperar. Y si persiste, entonces ya viene el tratamiento con neurología y hay neurólogos que se especializan en el estudio del sueño, con psiquiatría muchas veces para la formulación de medicamentos, que también lo hace obviamente el neurólogo, como son el grupo de medicamentos hipnóticos, no para poder dormir, sino pues que está ahí como el riesgo de la dependencia, ¿no?, de la dependencia del medicamento. Y por otro lado, la parte psicológica, ¿no? Porque si hablamos específicamente del insomnio, de conciliación y reconciliación específicamente, y a veces también los terrores nocturnos, tienen un componente, pero más los tipos de insomnio, tiene que ver mucho con la ansiedad. Tú mencionaste hace rato la melatonina. Sí. Bien, la melatonina nosotros la producimos naturalmente en nuestro cerebro, en un sector de nuestro cerebro que se llama los núcleos de Rafe, que está en la parte del tallo cerebral. Allí la serotonina se metaboliza y se convierte en melatonina. Pero para ello es importante, para que se metabolice la serotonina en melatonina, que es inductora del sueño, es importante que esté a oscuras. De ahí la importancia que luego hablaremos en qué es lo que tengo que hacer para tener un sueño saludable, un sueño reparador. Una de esas es que su cuarto sea oscuro. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si mi cuarto es muy clarito, no permite el proceso del metabolismo que debe darse de la serotonina a la melatonina. Entonces nos venden las pastillitas de melatonina que en una época fueron muy famosas y demás, pero parece que también generan dependencia, ¿no? Entonces más bien hacer uso de esa melatonina nuestra, que la tenemos para que la serotonina se transforme en melatonina y nos induzca al sueño, pero con la higiene del sueño. Y una de esas es, por ejemplo, que el cuarto esté oscuro. Cuando ya es hora de levantarse, hacerse dar los rayos de luz de manera rápida para que se detenga el proceso. Okay. Se detiene el proceso de metabolismo de serotonina a melatonina. Antes de que pasemos a esto de la higiene del sueño, sí quisiera que nos adentremos un poco en este tema que hablabas de la ansiedad, porque en toda esta investigación encontraba que la ansiedad y la depresión pueden ser uno de los factores que desencadenen en que la persona no descanse. Y a veces, probablemente, las personas ya, digamos, como del común, puede que no tengan diagnosticado como tal un trastorno de ansiedad o de depresión, pero que sí pasemos por etapas en nuestra vida, porque nadie tiene una vida perfecta, en la que podamos tener épocas muy tristes o con mucha ansiedad o picos tal vez de ansiedad o de tristeza que puedan ser tan profundos que no nos permitan el descanso. ¿Qué tan común es esto en las personas y cómo pueden trabajarla para disminuirlo y que puedan dormir mejor? Las alteraciones del sueño comorbilizan en alteraciones psicológicas y, como tú has mencionado, la ansiedad y la depresión. En la ansiedad y la depresión se dan síntomas contrarios, ¿no? Las personas ansiosas, lo más común es que haya insomnio, ya sea de conciliación y o de reconciliación, que se les dificulte dormirse. En primera instancia apenas se acuestan 1 hora, 2 horas para poderse dormir, luego duermen 1, 2 horas o media hora, se despiertan y de nuevo se les dificulta volver a dormir. Sería, ¿no?, sobre conciliación y de reconciliación a la vez. Bien, en las personas ansiosas eso es lo que uno encuentra desde la clínica, ¿no? Y en las personas depresivas la somnolencia, ¿cierto? Y el sueño demasiado intenso y extenso.
esa parte del sueño de las personas depresivas, desde el punto de vista psicológico, es como una evitación a un día más, tener que vivir esa tristeza profunda, un mecanismo de defensa, ¿no?, psicológico que lleva a las personas como a dormir más para no enfrentar, porque eso manifiesta a los pacientes, ¿no? Yo quisiera estar durmiendo, y claro, parece que es un mecanismo de defensa. Entonces, hay esas dos alteraciones, la somnolencia, la hipersomnia es dormir mucho, ¿no? Y la somnolencia es esas ganas de estar durmiendo o estar con un sueño durante todo el día. Eso se da mucho en la depresión. Y en la ansiedad se da los insomnios, de conciliación y reconciliación. Bien, entonces, esto de la ansiedad y depresión, claro que sí, o sea, tiene mucha relación, muchísima relación, como les digo, son contrarios. Y eso también va de la mano con las conductas alimenticias. Las personas ansiosas tienden a comer mucho y sobre todo tienden a comer muchos carbohidratos, grasas, azúcares, entonces les da muchas ganas de comer comida chatarra, ¿no? ¿Es por qué? Porque es que es un desgaste energético enorme el que hacen en su ansiedad, pensando y sobrepensando, como dice la gente, que nosotros llamamos pensamientos rumiativos, intrusivos, automáticos, que están en su mente dándole vueltas. Y en esa activación cerebral, pues no se puede dormir, porque llega el paciente, la persona se acuesta, se quiere dormir, pero está pensando en su problemática, desde la ansiedad. Desde la depresión, como que detiene eso y mejor es dormir porque no quiero enfrentar este mundo tan caótico que es para mí, ¿no? Porque también eso depende de cómo está interpretando la vida cada persona, ¿no? Depende de eso. Y bueno, Hugo, este tema está súper interesante y aún nos quedan muchísimas dudas. Por eso nos encontramos en un próximo episodio para la segunda parte.